Buenas tardes. A continuación va a dar comienzo la primera ponencia de esta tarde acerca del impacto emocional, posibles reacciones y su afrontamiento. Presentada por la doctora Vicenta Almohacid Guinot, psicooncóloga en la Unidad de Oncología del Hospital Quirón y profesora asociada en la Universidad de Valencia en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento, cuya trayectoria profesional está centrada en atender los problemas que genera el diagnóstico de cáncer, tanto en el paciente como en la familia. También posee una gran formación y una dilatada experiencia en cuidados paliativos, cáncer hereditario y en bioética. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, en primer lugar, quiero dar las gracias a las organizadoras por haberme invitado a participar en estas jornadas, que veo que son unas jornadas muy vivas, hechas con mucho cariño y mucha dedicación, por lo que me ha estado comentando Trini, y sobre todo ilusión. Por otra parte, la verdad es que cuando he escuchado al consejero, bueno, pues he visto que lo tenéis todo ganado. O sea, que pedir lo que queráis que se os va a conceder, pero creo que pedís cosas muy sensatas. Ha estado hablando de la escuela de pacientes y entonces, bueno, pues he visto que esto era una idea estupenda, que yo siempre he creído en ella, en donde una mujer que ha pasado por la situación de enfermedad es el mejor modelo de afrontamiento positivo para la persona que empieza, ¿no?, en un viaje determinado que muchas veces desconoce y que no sabe hasta dónde va a llegar. Y la verdad es que yo soy una ferviente creedora de esto y os animo a que sigáis en ello luchando, porque si además se sistematiza en una escuela de voluntariado o una escuela de pacientes o expacientes o supervivientes, como se quiera llamar, creo que puede ser muy, muy positivo. Bien, a mí cuando me invitaron a las jornadas me pidieron que hablara sobre el impacto emocional que produce el diagnóstico de cáncer y las posibles reacciones y el afrontamiento, ¿no?, a esta situación, es decir, un poco los recursos que podemos utilizar. Yo voy a intentar ser breve porque hay más ponentes y muchísima calidad. Y bueno, pues primero voy a hacer una pequeñita introducción donde os comente brevemente la incidencia y prevalencia del cáncer de mama, los cambios asociados al diagnóstico de cáncer de mama y sus tratamientos, las reacciones emocionales más habituales que se producen, cómo se puede una persona enfrentar a esta situación y algo que siempre es, el caballo de batalla hoy en día en la consulta, que es vivir después del cáncer. Es decir, ya somos conscientes de que se sobrevive al cáncer en un porcentaje de personas o de mujeres muy elevado. Pero ¿cómo vivo después del cáncer? ¿Cómo canalizo mi vida? Pues un poco daré unas pinceladas sobre ellos. En cuanto a la incidencia y prevalencia, solamente comentar que es el tumor más frecuente en la mujer, que en España se diagnostican unos 26.000 casos al año y esto representa más o menos el 30% de todos los tumores del sexo femenino. Y en cuanto a prevalencia, que 1 de cada 8 mujeres padecerá cáncer de mama o padeceremos cáncer de mama a lo largo de su vida. En España la supervivencia global a los 5 años del diagnóstico de cáncer más o menos es del 83%, o a lo mejor actualmente es más, y que está por encima de la media europea, es decir, no nos podemos equiparar a los países que mejor tratan el cáncer de mama y, por tanto, no debemos tener ningún recelo en acudir a la sanidad pública y a los médicos que en ella trabajan, porque digamos que es un elemento de garantía en que todo va a ir bien. Por otra parte, decir que hay un aumento muy significativo en el número de mujeres que sobreviven, es decir, encontramos a un número muy significativo de mujeres que han pasado por la enfermedad, la han superado y que siguen viviendo y tienen un día a día como el resto de la población. Los cambios en la supervivencia se han dado por 3 motivos fundamentales, que han sido los avances científicos que se han producido, y ya lo ha dicho el vicerrector, el diagnóstico precoz, que es un pilar y que en vuestra comunidad lleva funcionando muchos años,
y los tratamientos actuales, que son tratamientos mucho más específicos porque se conoce mucho más de los tumores y, por tanto, son tratamientos diana o tratamientos específicos para cada mujer. Esto hace que la mortalidad por cáncer haya bajado, aunque la incidencia haya aumentado. ¿Qué aspectos psicológicos debemos tener en cuenta, así a grandes rasgos, en cáncer de mama? Debemos tener en cuenta que, independientemente de la gravedad del diagnóstico, el impacto psicológico que crea en la mujer es capaz de desestabilizar su equilibrio anímico y afectivo. Es decir, muchas veces se diagnostican tumores que están cogidos a tiempo, de muy buen pronóstico y que quizá les damos menos importancia o pensamos que la mujer se tiene que recuperar muy aprisa emocionalmente porque es de buen pronóstico, se cogió a tiempo y va a ser una de esas posiblemente 83-85% de las supervivientes en cáncer de mama. Pero el diagnóstico tiene una fuerza, tiene un impacto muy importante. La palabra cáncer, digamos que tiene una representación mental en nuestro cerebro y un significado que hace que cualquier persona que sufra ese diagnóstico pues le genere una serie de reacciones que luego veremos. Por otra parte, también es importante saber que el diagnóstico de cáncer y el tratamiento, no el diagnóstico, el tratamiento, afecta a la imagen corporal de la paciente y esto tiene una repercusión en su autoestima y provoca dificultades en el desempeño de las actividades cotidianas. Yo siempre les digo a mis pacientes que la que tiene autoestima siempre, pero puede sufrir baches en su autoestima por diferentes motivos. Y uno de ellos puede ser los cambios de autoimagen que se producen en relación a los tratamientos médicos. Y un tercer punto sería que el diagnóstico supone un cambio muy significativo en la vida de la mujer. Muchas mujeres pasan de sentirse sanas a estar enfermas, porque les dicen que están enfermas, no porque se sienten mal. Y esto hace que toda su vida cambie, como ha dicho el consejero de Sanidad, bueno, pues de la noche a la mañana y diciendo, me preguntas cómo estoy, a ver, ¿en qué plano quieres que te conteste? Porque parece que de la enfermedad estoy bien, pero mi vida está fatal y yo estoy fatal, ¿no? Entonces, todo esto son aspectos que debemos ir cuidando y atendiendo desde los equipos interdisciplinares en el campo de la atención del cáncer de mama. Vamos a hablar un poco de los cambios asociados al diagnóstico y tratamientos. Por una parte, se dan una serie de cambios físicos. Toda mujer que le diagnostican la enfermedad tiene algunos de los cambios físicos que luego veremos. Cambios familiares, en ocasiones tiene que delegar, no puede atender a sus hijos como lo hacía habitualmente, tiene que dejar de trabajar durante una temporada, tiene que dejar de cuidar a un familiar enfermo. Y todo esto hace que ya se sienta angustiada, sobrepasada, inútil, como me dicen a veces, es que ya soy una inútil, no sirvo para nada, etcétera. Luego también hay incertidumbre respecto al futuro, es decir, el diagnóstico de cáncer de mama pone encima de mujer lo que llamamos el síndrome de Damocles o esa espada de Damocles que no sabemos o la mujer a veces siente que no sabe cuándo va a caer, con lo cual se priva de hacer planes en ocasiones, le da miedo el futuro o le da miedo a no llegar a ciertos sucesos vitales a los que le encantaría llegar. Y por otro está la pérdida de la confianza en la salud. O sea, sabemos que es una enfermedad que se diagnostica, se trata y puede entrar en una fase de remisión o incluso de curación, como se habla hoy en día, pero van a seguir haciéndose pruebas de revisión en donde cada vez que ocurren la mujer se tiene que someter a un examen minucioso de cómo está por dentro, ¿no? Y esto hace que, aunque se sienta bien, piensa, ¿y si me detectan algo? Esto lo hablaremos al final. Por tanto, hay una serie de cambios físicos que van a tener unas consecuencias en la psique y el estado emocional de la mujer. Por una parte, aquellas mujeres que sufren una mastectomía normalmente sienten que ha sido atacada su feminidad, esa identidad que como mujeres nosotras tenemos en cuanto a nuestra feminidad y sexualidad.
Por otra parte, se produce una disminución, en muchas ocasiones, de las relaciones sexuales, aspecto que habitualmente no se suele hablar en consulta de casi nadie, por vergüenza, porque no es lo importante, porque hay que atender otros aspectos, pero este aspecto generalmente preocupa mucho a la mujer. Luego se producen también cambios en la forma de vestir que pueden provocar ciertas reacciones de tristeza, de incomodidad, de inseguridad, de menor autoestima, etcétera, etcétera. Es decir, que en sí este tratamiento, es que no encuentro el ratón, aquí, en sí si el tratamiento es la cirugía, sea antes o después y se produce la mastectomía, esto va a producir cambios importantes en la mujer. La alopecia, que es también un cambio en la autoimagen que además no se puede esconder, o si se esconde pues siempre hay miedo a que se note, puede causar en la mujer o en algunas mujeres, hoy en día no todas, hay mujeres que van con pañuelos, con sombreros y van guapísimas y llevan un estilazo encima impresionante, pero hay otras que sienten vergüenza de que la gente sepa que está recibiendo un tratamiento de quimioterapia o que tiene un cáncer de mama, o de que la miren fijamente cuando va por la calle, etcétera. Esto produce una disminución en las relaciones sociales y a veces familiares, también en las relaciones sexuales, y una pérdida de ilusión por arreglarse, por salir, etcétera, que puede conllevar a una reacción depresiva. Hay otro tipo de cambios, como son la sequedad de las mucosas, en la piel, cambios en el color de la piel, las uñas, etcétera, que provocan un mayor esfuerzo en que la autoimagen de esta mujer sea la de siempre. Hay muchas que lo consiguen y lo llevan bien, pero hay otras en donde se van abandonando porque no encuentran la forma de cambiar todo esto. Sí que es verdad que el aumento de peso, los cambios en la piel, etcétera, la alopecia, pues provoca a veces en la mujer una sensación de envejecimiento, de no estar a gusto con su autoimagen, que todo esto va a repercutir en reacciones de ansiedad y depresión. Y además va a dar una imagen de enfermedad que es difícil de que los demás no la vean. Y por último, habría una dificultad en la realización de las tareas domésticas cuando hay cambios en las uñas se caen o se cambian, etcétera, etcétera. Bien, todos estos cambios que os he descrito son cambios corporales que son de diferentes tipos, localización, etcétera. Por una parte están los cambios estéticos o funcionales, es decir, un cambio estético sería la alopecia y un cambio funcional sería la mastectomía o el vaciamiento de los ganglios de la axila, la localización, que puede ser interna o externa, y a estos cambios puede ir añadido un grado de discapacidad asociado y además una duración en el tiempo. Por ejemplo, mientras que la alopecia es temporal, pues la mastectomía, si no hay una reconstrucción, es permanente, y muchas veces la reconstrucción no llega a satisfacer al 100% en la estética de la mujer. Por tanto, todos estos cambios van a afectar notablemente a la calidad de vida de la mujer. Sabemos cambios permanentes, cambios temporales, pero todos ellos pueden producir reacciones depresivas, baja autoestima y dificultades sexuales y de pareja, así como en sus relaciones familiares y sociales. Bien, nosotros, los psicooncólogos, pues intentamos estudiar todas estas reacciones, todos estos cambios, cómo afectan a la mujer, no por morbo y por saber qué ocurre, sino por poder ayudar y tratar de la forma adecuada a cada una de las mujeres, digamos, en sus puntos más débiles o en sus puntos de mayor vulnerabilidad. En cuanto a los factores estéticos, se sabe que las mujeres se adaptan mejor o peor en función de la valoración previa que la paciente hacía sobre su autoimagen. Si la paciente tenía una valoración muy alta de su autoimagen y, como veremos luego, apoya su autoestima en la apariencia externa, evidentemente la adaptación va a ser un factor de vulnerabilidad. Lo va a llevar muy mal y va a poder generar reacciones depresivas, sobre todo.
Si la preocupación por la apariencia externa es muy grande, pues evidentemente va a ocurrir exactamente lo mismo porque le da vergüenza o teme mostrarse a los demás y que vean los problemas que en este momento tiene de autoimagen o se den cuenta. Luego hay una serie de factores emocionales que también pueden influir en el afrontamiento y en la adaptación, como son los antecedentes psicológicos, el pronóstico que tenga la enfermedad, los recursos de afrontamiento previos, lo que llamamos ahora los psicólogos la resiliencia, es decir, aquellos factores que nos protegen y que básicamente son la familia, el apoyo social y la atención que se recibe, y la autoestima que tenga la mujer previa al diagnóstico de la enfermedad. Hay factores interpersonales que también van a afectar, como es la situación de pareja. No es lo mismo una pareja que acompaña, apoya, acepta la situación y es, digamos, proactiva en el cuidado y en la atención de la paciente y en la superación del proceso, que una pareja que se aleja, que no tiene en cuenta a la mujer, que no acompaña, etcétera, etcétera. Y, por último, estarían factores de calidad de vida previos al diagnóstico de la enfermedad, es decir, el bienestar psicológico que tiene la mujer antes de padecer la enfermedad, el bienestar físico y la satisfacción sobre su vida. Yo me encuentro mujeres, y me imagino que mis compañeras podrían decir lo mismo, que cuando vienen por primera vez a consulta me dicen: yo sabía que mi vida tenía que cambiar y este va a ser el momento. He ido muy estresada, no tenía una buena relación con mi marido, me sentía culpable porque estaba descuidando a mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces, todo este malestar luego genera, a veces, un proceso de mala adaptación. Por tanto, la insatisfacción con la imagen corporal durante el proceso de enfermedad va a tener, con el pobre autoconcepto que tenga la mujer, con baja autoestima, con problemas en las relaciones de pareja, con ansiedad interpersonal previa a el diagnóstico, problemas sexuales y trastornos depresivos previos al diagnóstico de la enfermedad. Es decir, que cuando nosotros recibimos por primera vez, en primera consulta, a una paciente y en la exploración vemos que tiene factores de este tipo, ya sabemos que tenemos que hacer una intervención u otra, o un seguimiento u otro, porque aunque en principio a lo mejor nos diga que está muy bien, que lo está llevando muy bien, etcétera, sabemos que tiene factores de vulnerabilidad. Estos factores de vulnerabilidad pueden ser protectores o pueden ser unos factores de vulnerabilidad claros. Entre los factores protectores tenemos el esfuerzo que hace la paciente por ser y sentirse activa, diríamos lo que llamamos el espíritu de lucha, que imagino que muchas os lo habrán dicho: eres luchadora, te enfrentas a la enfermedad, eres valiente, llamas a las cosas por su nombre, etcétera, etcétera. Entonces, esta persona pues va a tener menos probabilidad de deprimirse. Y este factor protector contribuye a que su calidad de vida psicológica y social sea mejor, aunque el tratamiento sea el mismo que el de otra mujer que sí que tiene factores de vulnerabilidad, como puede ser el grado en que la mujer está preocupada por su apariencia externa y confía en ella como una fuente de autoestima. Aquella que tiene temor a las evaluaciones negativas, evidentemente va a sentirse o puede sentirse deprimida, y todo esto va a disminuir su calidad de vida. Por tanto, ¿qué debemos hacer de forma general y yo diría de forma estandarizada para todas las mujeres que reciben un diagnóstico de cáncer de mama? Ofrecer información adecuada sobre su enfermedad y los tratamientos que se pueden aplicar o que puede seguir ella. Evaluar el apoyo familiar y social que presenta la paciente. ¿Qué facilidades tiene en su entorno laboral pues para poder combinar sus tratamientos con el trabajo que pueda realizar en caso de que quiera, etcétera? Y el asesoramiento estético y funcional, si hay un vaciamiento axilar, por ejemplo, también muy importante para que la mujer se siga sintiendo atractiva o se siga viendo de una forma adecuada a como ella le gusta verse. En cuanto a las reacciones emocionales que puede experimentar, pues en un principio está el estado inicial de shock o conmoción ante el diagnóstico de la enfermedad, que a veces es inesperada.
otras veces no, otras veces la mujer ya ha encontrado, se ha notado algo, ha ido al médico, tiene antecedentes familiares y de entrada ya piensa que va a ser un cáncer de mama, pero muchas de ellas no, van a un centro de screening, se hacen una mamografía, les llaman para repetirla y a partir de ahí empieza todo. Entonces esto genera un fuerte impacto emocional porque además muchas dicen, yo nunca pensé que esto me podía pasar a mí. Entonces es como que nos sentimos, cuando no nos ha pasado algo, parece que estemos excluidos de ese grupo porque no hay antecedentes, en mi familia no hay nadie, soy yo la primera, es algo que suelen verbalizar al principio. Después del estado de shock también aparece la negación o incredulidad, se habrán equivocado, la búsqueda a veces de una segunda opinión, etcétera, sobre todo en aquellas que no lo esperaban, y la incertidumbre e indecisión de hasta qué alcance tendrá esta enfermedad, qué tratamientos me van a dar, perder el pecho o no, me caerá el pelo o no, etcétera. Reacciones emocionales, luego ya cuando ya van conociendo la situación y ya tienen que enfrentarse a un tratamiento, generalmente de quimioterapia, pues a veces ansiedad inicialmente, acompañada de tristeza si sobre todo hay una mastectomía. Esto hay unos estudios muy claros que lo indican, que la mastectomía a medio largo plazo genera tristeza y depresión. Luego estaría la rabia, ¿no? El por qué a mí, yo que he llevado una vida sana, yo que me he cuidado, yo que soy una buena persona, yo que me hacía mis controles, y por qué me está pasando esto a mí. A veces la culpa y vergüenza, no en todos los casos, y yo cada vez esto lo veo menos, pero bueno, hay un grupo de pacientes que sí que piensan que un poco pues ha sido como un castigo divino o no se han portado bien con alguien o tienen una tensión familiar o un alejamiento, etcétera, y sobre todo el miedo a lo que pueda pasar, miedo al futuro, etcétera. Dentro de los miedos estaría un poco parcelado, pero que esto se mezcla todo. Esto es a nivel expositivo, pero evidentemente esto a veces va a días, incluso a horas. Está el miedo a la enfermedad y al sufrimiento, el miedo a los cambios familiares que se puedan producir, miedo al futuro, a perder el trabajo, a no volver a trabajar, a hacer proyectos, así podré ver casar a mis hijos, etcétera, etcétera. Y miedo a la muerte como, digamos, un miedo que muchas veces gravita o prevalece. Es verdad que hoy, actualmente, muchas pacientes entran en consulta y cuando yo les pregunto qué te ha dicho el médico que tienes, porque yo no siempre doy por supuesto, evidentemente, que les han dicho lo que tienen, porque hay veces que no, o no lo han entendido o todavía tal, me dicen, me ha dicho que tengo un cáncer de mama, pero yo sé que de esto no me voy a morir. Esto hoy en día muchas lo dicen, porque ya va calando el mensaje de que es una enfermedad potencialmente curable en un porcentaje de casos importante. Las principales alteraciones emocionales a raíz de las reacciones y de los miedos serían la ansiedad, la depresión, las mixtas ansioso-depresivas y la alteración de calidad de vida. Estos son unos datos muy globales, pero bueno, lo que sabemos es que si nosotros hacemos una buena intervención inicial en el momento diagnóstico o al principio de los tratamientos, digamos que solamente el 33% van a necesitar una intervención psicológica más específica después del diagnóstico y durante el tratamiento, y que va a ir bajando este porcentaje conforme nos vamos alejando del momento diagnóstico. Esto está valorado en situación, digamos, ideal, es decir, en una situación en donde la paciente tiene una buena accesibilidad al equipo médico, donde se siente bien tratada y tiene confianza con el tratamiento, donde ha habido una evaluación previa del psicooncólogo y tiene un equipo interdisciplinar que se va ocupando de aquellas necesidades que tiene. Por tanto, a mí, por ejemplo, vuestra compañera me ha dicho que aquí la psicooncología, pues realmente en los hospitales no está y que hay dificultades. Y yo siempre digo que no hay que tener miedo a introducir, porque a veces pensamos que el psicooncólogo se va a saturar de pacientes y un psicooncólogo que hace en todo un servicio de oncología. Pero es que no todo paciente necesita una atención psicooncológica. A veces necesita intervenciones puntuales. Y si se hace de forma adecuada y cuando toca,
la verdad es que las intervenciones son muy eficaces y además son sobre todo costo eficaces, diría yo. Bien, en cuanto a los factores de riesgo que tenemos en cuenta a la hora de ver esta prevalencia de ansiedad y depresión, serían la ausencia de una relación íntima y de confianza, aquellas mujeres que son más jóvenes, porque evidentemente tienen un momento vital en donde es un proyecto de vida a veces muy en medio o al principio, graves dificultades previas al diagnóstico de cáncer, pues, mujeres que han perdido el trabajo, que se han separado, que han perdido un hijo, que están en proceso de duelo por pérdidas significativas. Sabemos que este momento puede ser o un momento para apartar aquello y superarse a sí mismas, o va a ser un momento que va a acabar hundiéndolas completamente. O un episodio de ansiedad y depresión, o ambos después del diagnóstico. Todas estas las tenemos que cuidar un poco más. Y ante todo esto, ¿qué podemos hacer? O sea, evidentemente yo no os voy a dar una clase de psico-oncología, pero sí que podemos hablar de unas pautas básicas que podemos dar a nivel general y que incluso vosotras, dentro de la asociación, podéis utilizar a la hora de hablar con las mujeres que llegan a consultaros. Pues podemos potenciar a la mujer que busque información, pero adecuada. Información de sus especialistas e información de aquellas personas que conocen y saben de su enfermedad en sí, porque a veces las búsquedas por Internet son terribles y lo que hacen en las mujeres es liarlas muchísimo, generar mucho miedo, porque tampoco se sabe en qué páginas hay que buscar. Fomentar la confianza con el equipo médico o asistencial que las esté tratando. Intentar que sigan las rutinas diarias en la medida en que ellas puedan, es decir, que no corten por completo su vida y que se presente. Yo ayer tenía una paciente que era una situación, ella es madrileña pero vive en Valencia y toda su familia la tiene en Madrid. Su hija, que estaba trabajando en Estados Unidos, ha dejado su trabajo y se ha venido a cuidar a su madre. Pero es que su hermana, que vive en Madrid, se deja a su marido y a su familia y se viene a hacerle los días de gotero, a hacerle la comida, a cuidarla, y está agobiadísima porque dice: mi hermana hace comidas de mucho para consumo energético porque allí hace frío y tal, yo ahora no puedo comer, pero ¿quién le dice que no? Es decir, a veces la familia agobia y dicen: no hagas nada, no te muevas. No somos inválidas, no podemos hacer cosas, sencillamente es ir apoyando un poco y ya está. Planificar las actividades del día a día y de la semana en función de las citas médicas, ¿no? O sea, hay mujeres pues que se dejan todo preparado, comida congelada y todo, porque saben que los días después del gotero tiran de congelador y no hace falta que cocinen si están solas o no hay nadie que les cocine. Es decir, es un poco ayudarlas a organizarse en el caos que provoca el diagnóstico de la enfermedad. Más cosas que se pueden hacer, pues realizar actividades de ocio. Hay que animarlas a que no se queden en casa dándoles vueltas a la cabeza, sino que si tenían algunas actividades o costumbres que hacían con amigas, que en el trabajo, donde fuera, en la medida en que pueda que las hagan. Evitar el aislamiento, tener una actitud positiva y optimista. A ver, estar positiva y optimista no quiere decir jiji, jaja, ¿no? Como dicen, es que quieren que esté alegre y yo, la verdad es que ahora no me sale. No es una cuestión de estar alegre, es una cuestión de pensar en positivo, porque el oncólogo o el cirujano me ha dicho que lo mío tiene muchas posibilidades y que todo me va muy bien y que estoy tolerando muy bien el tratamiento, que me ha podido dar el tratamiento que yo necesitaba, etcétera, etcétera. Es decir, sacar lo bueno del momento para que se convierta en ese pensamiento positivo. También aprender a cuidarse. Sabéis que muchas veces las mujeres pues somos profesionales, amas de casa, madres, hijas, tal, pero nos olvidamos de nosotras. Estamos, como yo digo, las últimas de la lista. Yo les digo, ponte en la agenda un tiempo para ti, en donde en este momento, si tú te cuidas, toda tu familia estará mejor y podrás seguir cuidándola. Y a veces el entrenamiento en relajación, yo he visto que mañana tenéis un taller de mindfulness, que no sería relajación, sino meditación, pero que puede ayudar mucho un poco para aprender a vivir el presente, el aquí y el ahora, el cuidado del cuerpo, etcétera, etcétera. En cuanto a las relaciones familiares y sociales, hay que impulsar un poco a la mujer o animarla a que hable y exprese emociones con sus seres queridos. Muchas veces por no preocupar,
por no ponerles más dolor del que ya tienen. La mujer se calla y lo va llevando sola. Y luego entra la familia y dice, es que yo ya no sé qué decirle porque es que no me habla, no me cuenta, no me dice. Bueno, pues no es cuestión de machacar, pero sí de compartir. Tratar de encontrar un lugar y momento tranquilo para hablar de las cosas importantes. Dejar que la pareja o las personas más cercanas también puedan participar de la información médica si ellas quieren y que se impliquen en las decisiones importantes, siempre que la paciente quiera. También es importante que les animemos a que compartan los malos momentos, a lo mejor no todos, pero sí que hay situaciones en donde la mujer a lo mejor ha pasado un mal día. Yo tengo casos que luego el marido me dice, yo llego a casa y le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Porque la veo con mala cara y me dice, nada. Y no sé lo que ha pasado, no sé si se ha enfadado conmigo porque no sé lo que ha pasado, ¿no? Entonces, a veces no damos unas señales exactas de lo que ocurre y esto hace que nuestra familia o nuestro familiar no sepa cómo tratarnos. Buscar y compartir también los buenos momentos y compartir con otras personas que han pasado por la misma experiencia, que era algo que lo comentábamos. Ya acabo. En cuanto a la familia ante la enfermedad, es otro tema siempre controvertido y que la familia entra en consulta y pregunta ¿qué hago? ¿Cómo la trato? ¿Qué le digo? ¿Qué va a pasar? ¿No? Son preguntas muy habituales cuando empieza el proceso, cuando empieza el tratamiento. Y yo siempre me baso en algo que es acompañar. O sea, la familia, igual que algunos profesionales sanitarios, somos acompañantes del proceso de enfermedad. Dentro de este acompañamiento, pues a la familia hay que decirle que es importante que se interese por lo que le han dicho los médicos, preguntar qué le preocupa, intentar ponerse en su lugar, porque a veces si nos ponemos en el lugar del otro entendemos más cosas. Muchas veces la familia trata, pero trata sin pensar cómo le gustaría que le tratasen o cómo es esa paciente en concreto. Entonces, es importante preguntar ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Permitir el llanto. Sabéis que muchas veces lo que hacemos es decir no llores, si te han dicho que todo va muy bien, esto va a pasar. Respetar los silencios, hay veces que no se tiene ganas de hablar o lo que se va a decir es tan doloroso o tan importante o sale tan de dentro que no se dice a la primera ni a la segunda, hay que pensarlo bien. Y por otra parte estaría compartir las cosas importantes y también las cotidianas, es decir, el día a día. Muchas veces no solamente hablar de lo cotidiano, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de esta mujer de ayer, pues el otro día fue su cumpleaños y vinieron 22 familiares de Madrid a celebrarlo y le hicieron una fiesta sorpresa. Y ella hacía 3 días que le habían puesto la quimio y se encontraba fatal. Bueno, para ella fue un estrés tremendo, luego pasó 2 días malísima porque, claro, tuvo que hacer el esfuerzo de atender a la familia, de tal. Bueno, pues hay que pensar también en qué momento está la mujer. Si hay niños en casa, es importante que si hay padre y madre, pues que se dé juntos la información sobre lo que está ocurriendo y además a todos los hijos, informarles lo antes posible para evitar que se imaginen una situación distinta que puede ser mucho peor a veces que la real. Sabéis que los niños tienen mucha imaginación y van cogiendo de aquí y de allá, etcétera. Responder a todas las dudas que ellos tengan sobre la enfermedad y los tratamientos en un lenguaje comprensible según la edad que ellos tengan. No ocultar la verdad sobre las pruebas, sobre los tratamientos, si va a haber un ingreso. Y debemos tener en cuenta que los niños a partir de los 8 años o más necesitan más información que los más pequeños. También aclarar a veces algunas ideas erróneas sobre el cáncer. Hay veces que la niña o el niño puede llegar a casa y decir, mamá, tú lo que tienes es cáncer. Entonces ahí no hay que contestar sí o no, sino decir, ¿por qué me preguntas eso? ¿Y qué es para ti el cáncer? Y en función de lo que diga el niño, pues entonces ya aclararle realmente lo que es y saber un poco la fuente de dónde viene esa inquietud por parte de él. Pedir la colaboración a otros familiares y amigos, pues cuando hay que dejarlos por la quimio o llevarlo al colegio y no sentirse culpable por ello. Muchas mujeres piensan que ya no cuidan a sus hijos de la forma adecuada porque los tienen que dejar en casa de unos y de otros.
Pero bueno, luego les pregunto, ¿y tus niños cómo están? Como reyes, para ellos es una fiesta. Si están deseando irse, allí los cuidan mucho. Eso es lo importante. Porque luego volverán a casa y te volverán a ti a ver y además bien. Y prepararlos para los cambios físicos que se puedan ir produciendo para que no les pille de sobresalto. También es importante contactar con los profesores y tutores para que si hay algún cambio comportamental o un cambio en sus notas, pues lo puedan observar y comentarlo con nosotros. Y ya para finalizar del todo, a la hora de vivir después del cáncer, bueno, sabemos que hay una serie de dificultades para mantener el ritmo de vida del día a día, pues porque después de los tratamientos la mujer en muchas ocasiones no se recupera inmediatamente y además queda en un estado de fragilidad emocional y física. Muchas veces la recuperación emocional comienza cuando acaban los tratamientos. Por lo menos el poder asimilar y empezar a plantearse una vida no diferente ni igual. A mí me preguntan, ¿podré vivir igual que vivía antes? Yo les pregunto, ¿tú quieres vivir igual que vivías antes? Porque a partir de ahí o cambias o intentas vivir igual, pero evidentemente cualquier suceso vital que nos ocurre en la vida provoca cambios en nuestra vida. A lo mejor no a nivel funcional o estructural, pero sí a nivel emocional. Y además hay algo que se llama el crecimiento postraumático, que en situaciones de trauma o en situaciones difíciles como esta se puede dar e incluso uno va a una vida un poco mejor, ¿no? Sobre todo a nivel emocional. Entonces, la fragilidad emocional y física se da como consecuencia del tratamiento y por los cambios corporales que hemos comentado. La mujer tiene que superar una serie de miedos e incertidumbres. La primera revisión es terrible, el miedo que tiene la mujer, porque ha estado viviendo pues cada 21 días en el hospital con una analítica, con unas pruebas, con un contacto con el oncólogo y de repente hasta dentro de 3 meses no vuelvas. Y además sin tratamiento, aunque empiecen hormonoterapia o tal, ¿no? Y entonces es como, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces todo esto hay que trabajarlo y luego también está una parte, hay muchísimas mujeres que somos mujeres trabajadoras y que la reincorporación al ámbito profesional cuando hay una baja prolongada suele ser bastante difícil. Y este también es el periodo donde surgen infinidad de dudas de ¿estoy preparada para volver a trabajar? ¿Volveré a ser la de siempre? ¿Sigo gustándole a mi marido después de todo esto? ¿Que estoy más gorda? Etcétera, etcétera. ¿Puedo hacer planes? ¿Los podré llevar a cabo? ¿Volverá la enfermedad en algún momento? Entonces, ante esto, se puede promover un programa de autocuidado en donde la mujer pues incorpore algo de ejercicio físico, aunque sea caminar, alimentación, tomarse tiempo para recuperarse física y emocionalmente. O sea, decir que yo les hablo de la palabra convalecencia, que digamos es una palabra que hoy en día no se utiliza mucho porque digamos que tenemos que pasar de estar mal a estar bien, pero en muchas enfermedades hay un periodo de convalecencia en donde uno progresivamente tiene que ir recuperándose y afianzándose en su nuevo estado de salud. También apoyarse en las personas más cercanas y, si ven que no lo pueden superar, consultar con un profesional. Y, por tanto, ya hay como conclusiones decir que en las fases iniciales de la enfermedad la mujer se preocupa más por el pronóstico y los tratamientos que por su autoimagen y su estado emocional, pero luego esto le va a preocupar y no lo debemos dejar de lado, que cuando hay altos niveles de temor a las evaluaciones negativas en su entorno social hay mayores niveles de depresión en la paciente, que las pacientes que previamente a la enfermedad invierten más en su apariencia externa y esto revaloriza su autoestima, son más vulnerables a una mala adaptación ante los cambios de la imagen corporal que provocan los tratamientos del cáncer, que los esfuerzos para mejorar su atractivo físico inciden directamente con 2 dominios esenciales de calidad de vida, que es el psicológico y el social, y que las intervenciones preventivas que podemos realizar con las pacientes, basadas en el apoyo emocional, la psicoeducación y el asesoramiento estético, incrementan la resistencia emocional a los cambios no deseados y, por tanto, a su adaptación. Entonces, diagnóstico precoz, evitar las revisiones puede empeorar el pronóstico de la enfermedad, autocuidado y
algo muy importante, se puede sobrevivir al cáncer de mama y además se puede vivir bien. Y con esto acabo. Muchas gracias por su atención.